Salomón, rey de Israel, hijo de David, nació en un reino en prosperidad. Desde joven mostró gran sabiduría. Un día, Dios le preguntó qué deseaba. Salomón, en su humildad, pidió sabiduría para gobernar con justicia. En su reinado, construyó el templo en Jerusalén, un lugar sagrado lleno de oro y arte. Los pueblos de alrededor vinieron a admirar su sabiduría y riqueza. Salomón resolvía disputas, educaba a su pueblo y organizaba banquetes espléndidos. Una vez, dos mujeres disputaron por un bebé. Salomón, con astucia, propuso partir al niño. La verdadera madre, llena de amor, renunció a su reclamo. Salomón la reconoció como la madre. Su fama se expandió, atrayendo reyes y reinas, incluido la reina de Saba, quien le trajo regalos y le planteó enigmas difíciles. Salomón compartía proverbios, enseñanzas llenas de verdad. Su palacio era el centro del conocimiento. Pero, a medida que la riqueza aumentaba, también lo hacía su ambición. Se rodeó de mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Su corazón comenzó a desviar, y la adoración al verdadero Dios se fue desvaneciendo. A pesar de sus estratagemas y templos levantados a ídolos, Salomón aún buscaba la paz interior. Se pasaba horas reflexionando en el jardín del palacio, rodeado de flores y árboles, sintiendo la brisa suave. Sin embargo, noches de insomnio lo acosaban, y sombras de dudas se cernían sobre su sabiduría. El pueblo, una vez unido, comenzó a murmurar. Los tributos pesaban sobre ellos, y algunos soñaban con libertad. A menudo aparecían profetas que advertían de las consecuencias del camino que había tomado. A pesar de esto, Salomón se resistía a escuchar. La historia de Salomón no concluye aquí. Su búsqueda de amor, poder y redención continúa en un tiempo de creciente tensión y revelaciones. Así, el rey enfrenta decisiones críticas que cambiarán el destino de su reino por generaciones. Mientras el eco de las advertencias de los profetas crecía, la corte de Salomón se llenaba de intrigas. Sus consejeros, ansiosos por aprovechar el poder y la influencia, comenzaron a conspirar tras bambalinas. La reina de Saba, fascinada por la sabiduría de Salomón, también se preocupaba por su creciente distanciamiento de Dios. En secreto, enviaba mensajeros para instarlo a regresar a la fe de sus padres. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Salomón tuvo una visión. Una figura resplandeciente apareció ante él, recordándole los pactos pasados con su padre, David. «Tu sabiduría no se mide por tus riquezas», le dijo, «sino por tu fidelidad y tu corazón». Aterrorizado, despertó, sintiendo un profundo arrepentimiento. Las tensiones entre las tribus comenzaron a manifestarse. Algunos líderes, cansados de tributarias excesivas y el culto a ídolos, empezaron a murmurar sobre la posibilidad de alzarse en armas. Salomón, desesperado, ordenó construir más fortalezas para proteger su reino, pero el descontento solo aumentaba. Un día, mientras realizaba un sacrificio en el templo, tuvo un encuentro con un anciano profeta que, con mirada profunda, le dijo: «La sabiduría sin obediencia es como la luz sin oscuridad. No tiene significado». Esto resonó en su corazón, llevándolo a cuestionar si realmente había cumplido su deber como rey. Con cada decisión que tomaba se sentía más atrapado. Las celebraciones se tornaron en banquetes excesivos, ocultando un vacío creciente en su interior. Fue entonces cuando, inesperadamente, escuchó rumores de un reino vecino, donde un joven líder estaba ganando seguidores con su mensaje de justicia y esperanza, desafiando el dominio de Salomón. Por otro lado, sus hijos crecían en el palacio, aspirando a recoger el legado de su padre. Sin embargo, cada uno enfrentaba presiones y tentaciones distintas, arrastrados por la ambición,
la envidia y la búsqueda de poder. Salomón los observaba, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Las noches en el palacio se tornaron en reflexiones melancólicas. Recordaba a sus primeras amadas, sus risas, su alegría, ahora transformadas en un eco distante. A veces se encontraba en el estudio de su sabiduría ancestral, buscando respuestas en sus propios escritos, sintiendo que se había desviado del camino. A medida que el conflicto interno se intensificaba, una invitación llegó desde la ciudad de Jerusalén. Una cumbre de líderes de tribus y pueblos cercanos estaba convocada. Sería un momento decisivo. Salomón decidió asistir, buscando escuchar las inquietudes de su pueblo y clarificar su propio camino. Al llegar, se encontró rodeado de miradas expectantes. Hombres y mujeres compartían sus penurias, narraban historias de dolor y sufrimiento por los altos impuestos y la opresión. Salomón, enfrentando sus miedos, levantó la voz. «Debemos regresar a la sabiduría de nuestros ancestros», proclamó. La multitud murmulló, esperando el cambio. Sin embargo, en medio de su discurso, un estruendo interrumpió la calma. Un grupo de rebeldes irrumpió, exigiendo libertad. La tensión aumentó. El eco del descontento provocó un instante de incertidumbre. Salomón, sintiendo el peso de su decisión, se encontró ante un dilema: actuar con fuerza o buscar la reconciliación. En ese instante crítico, recordó las enseñanzas de su juventud sobre la justicia y la sabiduría. Los líderes verdaderos no imponen el miedo, sino que construyen puentes, pensó. Decidió dar un paso adelante, abriendo la mano en señal de paz. «Hablemos», dijo, con voz firme pero suave. La multitud contuvo la respiración. Las posibilidades se extendieron, en un momento cargado de promesas y temores. Así, el rey Salomón enfrentaría su mayor desafío: restaurar la fe y la unidad de su pueblo, o arriesgarlo todo en una lucha por el poder que podría destruirlo todo. Pero el camino que había tomado tenía muchas sorpresas, y las decisiones que tomaría en los días siguientes cambiarían no solo su destino, sino también el de Israel. La historia de Salomón continúa, llena de incertidumbre, resolución y la eterna búsqueda de la verdad. Con el eco de su discurso aún resonando en su mente, Salomón sintió cómo el peso de su responsabilidad lo oprimía. Era el momento de tomar decisiones que darían forma al futuro de su reino. Se retiró de la asamblea, buscando un lugar apartado donde pudiera reflexionar sobre sus opciones. La noche caía y el cielo se llenaba de estrellas como las que una vez le habían inspirado a soñar. Mientras caminaba solo por los jardines del palacio, recordó a su padre, David, y cómo había enfrentado adversidades similares. David siempre había hecho hincapié en que un líder debía escuchar primero y actuar después. Esa noche, Salomón decidió convocar a sus consejeros más cercanos para una reunión de emergencia. Se reunió en su sala del trono, donde la decoración ostentosa del palacio contrasta con el aire tenso que flotaba en la habitación. Sus consejeros, con miradas serias, esperaban ansiosos. «Estamos al borde de una rebelión», comenzó Salomón. «Debemos encontrar una forma de recuperar la confianza de nuestro pueblo». Uno de sus consejeros más leales, un anciano llamado Ahitofel, sugirió que se intensificara la recaudación de impuestos, con la creencia de que los recursos adicionales ayudarían a fortalecer el reino. Otro consejero, sin embargo, advirtió que eso solo avivaría más resentimiento entre el pueblo. La discusión se tornó acalorada, con opiniones dividiendo a los presentes. Finalmente, Salomón interrumpió el caos. «¿Qué tal si desde ahora legislamos en favor de nuestro pueblo, reduciendo las cargas y enfocándonos en la justicia social?», propuso. Hubo un silencio abrupto, como si el aire se hubiera congelado. Algunos consejeros se miraron entre sí, sorprendidos por su postura arriesgada. Entonces, Salomón recordó las historias de sus antepasados,
que hablaban de comunidades donde la prosperidad provenía de un liderazgo justo y equitativo. Esa filosofía resonaba tan fuerte en su corazón que, por un momento, sintió el poder de su propio idealismo fluyendo. Reformaremos nuestras leyes y escucharemos a nuestros ciudadanos. Despertaremos la esperanza entre nuestra gente, proclamó con determinación. La repercusión de su decisión fue inmediata. Al día siguiente, Salomón organizó una cumbre donde invitó a representantes de cada tribu y comunidad. Al llegar el día de la reunión, el salón del trono se llenó de rostros ansiosos. La multitud observaba con escepticismo, pero también con expectativa. Salomón se presentó ante ellos, esta vez con un enfoque diferente. Con voz clara y fuerte, compartió su visión de un reino unido, donde cada voz contara. Prometo que trabajaremos juntos para aliviar el sufrimiento y construir un futuro próspero, dijo, su mirada fija en las caras de la multitud. La respuesta fue un mar de murmullos, algunos ceños fruncidos, pero también atisbos de esperanza. Un anciano de una tribu menor se levantó para hablar, su voz temblando. Rey Salomón, hemos sufrido en silencio. Queremos ser escuchados. Aplaudió con fervor el resto de la asamblea. Más y más voces comenzaron a levantarse. Salomón sintió una oleada de emoción recorrerle. Esta era una oportunidad para cambiar la narrativa del descontento y reinstaurar la confianza, pero también era un riesgo. Podía haber desventajas en abrir las puertas a una conversación franca y honesta. Sin embargo, decidió seguir adelante, estableciendo comités que trabajarían con cada grupo para buscar soluciones a sus problemas. Así, comenzó un histórico proceso de reforma que involucraba a su pueblo. En poco tiempo, las primeras medidas comenzaron a mostrar resultados. Las tensiones comenzaron a disminuir mientras la gente se sentía escuchada y valorada. Pero, a medida que la situación mejoraba, otros desafíos emergieron. Algunos de sus antiguos consejeros, resentidos por la pérdida de poder, comenzaron a conspirar en las sombras. Los murmullos de deslealtad comenzaron a flotar en el aire, y Salomón tuvo que ser astuto para navegar entre estos obstáculos. Pronto se enteró de que en ciertas comunidades, los rumores de rebelión estaban surgiendo de forma insidiosa. En una reunión secreta, un grupo de nobles vislumbraron la posibilidad de derrocarlo, en busca de un reino donde la aristocracia tuviera más control. Salomón, sintiendo la presión de mantener la paz internos, decidió actuar con rapidez. Convocó nuevamente a sus líderes, generando confianza a través de acciones concretas. Planeó un festival que celebrara la unidad entre tribus, prometiendo que sería una revelación de todo lo que había logrado en conjunto. Pero el peligro no podía ignorarse. Sabía que la sombra de la traición también acechaba en cada esquina. Días antes del festival, envió espías para desmantelar la conspiración antes de que se consolidara. Sus esfuerzos dieron frutos, y algunos de los nobles rebeldes fueron arrestados, mostrando que la violencia no sería tolerada en su reino. Con el tiempo, algunos de sus adversarios incluso decidieron abandonar el complot y unirse a sus esfuerzos de paz. El día del festival llegó. Todas las tribus, incluidos aquellos que eran escépticos, se unieron para celebrar. Con danzas, música y alimentos compartidos, el ambiente de la ciudad se tornó alegre. Salomón, ante la multitud, sintió que los hilos de su reino se estaban tejiendo nuevamente. Mientras observaba el brillo de los rostros a su alrededor, supo que su trabajo aún no estaba acabado, que aún había mucho por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, experimentó un destello de esperanza genuina. A medida que la noche caía, levantó su copa en un brindis por la unidad y la perseverancia. Juntos podemos enfrentar cualquier adversidad, declaró. Y la multitud estalló en vítores. Salomón sintió la fuerza renovadora de su pueblo a su lado, dándole razones para creer que su legado podría ser uno de luz
y no de sombra. Sin embargo, sabía que el futuro siempre sería incierto y que los desafíos nunca cesarían. Esta batalla había sido solo una de muchas en el camino hacia una verdadera paz y prosperidad. Aún tendría que aprender a equilibrar su sabiduría con la voluntad del pueblo. Pero por ahora, esa noche la esperanza brillaba intensamente sobre el imperio de Salomón. Espero que la historia de Salomón te ayude para tomar buenas decisiones en tu vida. No olvides que si no tienes sabiduría, el Señor te la dará. Que Dios te bendiga grandemente en tu vida hoy, mañana y siempre. No olvides suscribirte. A todo puede ser posible.